nosotros colaborándonos, les doy la bienvenida. Vamos a trabajar sobre los temas asociados, seguramente con detalles del primer momento, y resolvemos inquietudes. ¿Dónde está el chat acá? Para la parte inferior. La parte inferior. También está Marily Pérez, Juan Sebastián, Jennifer, Alejandra, Juliet, Diana, María Eugenia, Danilo, Wendy. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Tenemos en este momento 14 participantes, todos muy interesados en lo que estamos haciendo. Yo creo que comenzamos de una vez. No sé si tengan inquietudes. Si tienen inquietudes pueden abrir el micrófono y me comentan, por favor. Que no sé si me estén escuchando. ¿Sí me están escuchando? ¿Y hay alguna situación en... ¿Con quién hablo? Jennifer. Jennifer. Hola, Jennifer, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces pues iniciemos. No sé si tengan inquietudes puntuales que quieren que les ayude a resolver o seguimos avanzando con las temáticas que tenemos programadas. Recuerde que estos encuentros sincrónicos están propuestos para que cada quien pueda venir a participar y a resolver sus inquietudes del producto de su estudio personal. ¿Nada? Bueno, entonces iniciemos con algunos aspectos que necesitamos considerar ya para el tema asociado con factorización. Entonces, voy aquí a hacer una breve presentación de la factorización para que ustedes me indiquen si tienen situaciones asociadas que tengan dificultad. ¿Listo? Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Cuando vamos a factorizar una expresión como por ejemplo esta, 2a al cuadrado b menos 5a al cubo b al cuadrado, es una expresión que tiene dos términos. Este es uno de ellos y este es el otro. Entonces, si queremos expresar a ese objeto que nos dieron, a ese objeto matemático que nos dan, como un producto entre dos o más factores, lo que vamos primero a revisar es la parte que tiene que ver con los coeficientes. En el primer término el coeficiente es 2 y en el segundo término el coeficiente es 5. Entonces, entre esos dos números no hay ninguno que divida a los dos que aparecen ahí de manera simultánea, excepto el 1, o sea, la unidad. Entonces decimos que no hay un factor común para 2 y 5. Ahora revisamos la parte literal. La parte literal tiene a cuadrado b y del otro lado, del otro término, tiene a al cubo b cuadrado. Entonces vemos que se repite a y b. Entonces esos son el factor común, pero los escogemos con el menor número de repeticiones que aparezcan. Entonces, en un término a está al cuadrado, en el otro a está al cubo. Entonces, el menor número de repeticiones es 2. Entonces, por eso decimos a cuadrado. Y b, en uno de ellos aparece con b a la 1 y en el otro con b al cuadrado. Entonces decimos b. A esta expresión es la que le llamamos el factor común. La expresión a cuadrado b. Entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué multiplico a ese factor común para obtener todo el primer término? Como podemos observar, la pregunta también se puede hacer es, ¿qué le falta al factor común para hacer el primer término? Si observamos bien, le falta únicamente el valor 2. ¿Cómo lo comprobamos? A cuadrado b lo multiplicamos por 2 y nos da 2a al cuadrado b. Menos, ¿qué le falta a a cuadrado b para hacer 5 veces a al cubo b al cuadrado? Entonces, efectivamente, le falta el 5, el coeficiente 5. Aquí tenemos a cuadrado, pero en la expresión aparece al cubo, entonces bastará con colocar un a. Y b, para obtener b cuadrado, pues
un solo b. Entonces ya hemos dicho de esta manera que el factor común es a cuadrado b y está multiplicado por 2 menos 5ab. Como podemos observar, la factorización que acabamos de hacer me generó, en este caso, este par de factores. Incluso si queremos separar un poco más, decimos que tenemos tres factores, donde uno de ellos es a cuadrado y el otro es b y el otro es 2 menos 5ab. Esta forma es la que conocemos como el factor común. Entonces, siempre que vayamos a trabajar con factor común, la idea es verificar tanto de coeficientes, que son los números, como de la parte literal, a cuál vamos a considerar como factor común. Digamos que esta es nuestra primera manera o primera forma de factorización. La segunda forma de factorización, vamos a llamarla una diferencia de cuadrados. Entonces, cuando yo me refiero aquí a una diferencia de cuadrados, voy a escribirla de esta manera. Su forma general es tener dos términos y cada uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta o está elevado al cuadrado, que es exactamente igual. Y entre ellos hay una diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso de x cuadrado, que es x, menos la raíz cuadrada del segundo término, que es la raíz cuadrada de y cuadrado, que es y. Y multiplicamos a ese factor por los mismos términos, pero ahora ellos sumándose entre sí. Por eso decimos que es una diferencia de cuadrados. Cuando multipliquemos a x menos y por x más y, pues obviamente nos vamos a devolver y tener x cuadrado menos y cuadrado. Esa es la forma general de factorizar una diferencia de cuadrados. Veamos un ejemplo asociado con esta parte. Supongamos que tenemos 25 a la 6 menos 36 solito. Y queremos factorizar esa expresión. Entonces observamos que no hay factor común entre 25 y 36 y pues a la 6 es la única parte literal que tiene la expresión. Entonces no es un factor común. Si comparamos, tenemos dos términos, aquí los estoy señalando, y entre ellos una diferencia. Entonces atinamos a decir, pues tiene cara de ser una diferencia de cuadrados. Verifiquémoslo. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de a la 6 es a la 3. Menos la raíz cuadrada de 36, que es 6. Ahora multiplicamos este factor por 5 al cubo más 6 y decimos que ya quedó factorizado. Una nota importante que vamos a tener en cuenta está referida a lo siguiente. Miren, recuerde que estamos calculando la raíz cuadrada en este caso de a la 6. Entonces es tener esta expresión. Ya sabemos que a la 6 lo podemos escribir como a la 6 dividido entre el índice de la raíz, que es 2, porque es una raíz cuadrada. Luego nos da a la 6 medios, que en últimas es a la 3. Por eso obtenemos este a al cubo acá. ¿Listo? De esa manera factorizamos una diferencia de cuadrados. Continuemos en una nueva página y miremos otras opciones de factorización. Veamos una tercera opción de factorización. Se llama un trinomio. Trinomio. Permítame un segundo, borramos, que me quedó feísimo eso. Acá podemos borrar. Acá. Muy bien. Entonces decimos trinomio. Y este trinomio es importante. ¿Por qué? Porque es de la forma x cuadrado más bx más c. Tiene, obviamente, por ser un trinomio, tres términos y están escritos de esa manera. Un ejemplo. Digamos x cuadrado menos x menos 6. Nótese que tenemos este trinomio, x cuadrado menos x menos 6, que es un trinomio que tiene esta forma, que es la forma estándar, la que estoy encerrando en ese rectángulo. ¿Cómo se factoriza? Se factoriza muy fácil. Se calcula la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x. Dejamos un espacio y abrimos espacio para un nuevo factor donde colocamos nuevamente esa raíz cuadrada. Entonces tenemos ya dos factores.
El signo que da en el primer factor es el primer signo que aparece, es decir, como aquí dice x cuadrado menos x, ese signo es el que va en el primer factor. Y en este segundo factor, el producto entre esos dos signos, menos por menos da más. Y ahora nos preocupamos por buscar un par de números que multiplicados den 6 y sumados den menos 1. Este menos 1 que estoy aquí resaltando no aparece en la escritura original porque el coeficiente es 1, pero lo podemos explicitar para que vean a qué me quiero referir. Entonces buscamos dos números, uno que es el 3 y el otro es el 2. Observe, menos 3 por 2 da efectivamente menos 6, que es lo que necesitamos, que al multiplicar dos números me dé el término final al multiplicarlos, ¿cierto? Multiplicarlos, un puntico acá, y al sumarlos, menos 3 más 2 me dé menos 1, o sea, el coeficiente del término del centro. Entonces lo que estamos buscando es dos números que multiplicados me den el último y sumados me den el coeficiente del término del centro. ¿Listo? Veamos otra opción. A manera de ejemplo, voy a construir aquí un ejemplo para que verifiquemos que efectivamente nos funciona. Por ejemplo, x más 4 por x menos 5. Cuando hacemos esta multiplicación, entonces quedaría x por x al cuadrado, es decir, x por x al cuadrado. Luego, x por menos 5, nos da menos 5x. Y ahora, 4 por x da 4x. Y finalmente, 4 por menos 5, es decir, menos 20. Simplificando un poco, tenemos que la expresión queda de la forma x cuadrado menos 5x más 4x nos da menos x. Y menos 20. Entonces, ¿qué queremos factorizar? Veamos. Nos dicen a manera de ejemplo, factorizar, por ejemplo, x cuadrado menos x menos 20. Entonces, calculamos la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, dejamos el espacio, la colocamos nuevamente y los signos son menos y menos por menos da más. Ahora buscamos dos números que multiplicados den 20 y sumados den menos 1. Entonces ya sabemos 5 y 4. 5 por 4 da 20 negativo y menos 5 más 4 da menos 1, que es el término del centro. ¿Qué hemos hecho? Acabo de mostrar una manera de construir ejemplos para factorizar y tener ejercicios a la mano. Repitamos el procedimiento. Quiero construir un ejemplo que cumpla con este tipo de trinomio. Entonces me invento dos factores, de la forma x más o x menos, como uno quiera. Por ejemplo, x menos 3 y x menos 5. Esa va a ser la respuesta a mi factorización. ¿De quién? Hagamos la operación. X por x cuadrado, y x por menos 5, pues menos 5x. Ahora, menos 3 por x da menos 3x, y menos 3 por menos 5 da más 15. Simplificando un poco, tendremos que esto es x cuadrado, menos 5x menos 3x da menos 8x más 15. Entonces hemos fabricado un trinomio de la forma que estamos trabajando y ahora vamos a factorizarlo. Entonces veamos el ejemplo. Queremos factorizar el trinomio x cuadrado menos 8x más 15. Entonces tiene la misma forma. Entonces raíz cuadrada de x cuadrado de x, los signos son menos y menos por más da menos. Entonces necesitamos dos números que multiplicados den 15 y sumados den menos 8. Los números entonces serán 3 y 5. Menos 3 por menos 5 da más 15 y menos 3 menos 5 da menos 8, que es el término del centro. De esta forma es que se procede para factorizar trinomios x cuadrado más bx más c. Quiero detenerme un poquito aquí para saber si ustedes allí están entendiendo lo que estamos haciendo o requieren una explicación adicional. ¿Todo se entiende? Me gustaría que lo expresen en el chat o de viva voz para que nos animemos todos y podamos seguir aquí avanzando. ¿Se entiende, muchachos? Bueno, tomaremos eso como un sí. Bueno, bien, continuemos. Continuar aquí en esta introducción a factorización quiere decir lo siguiente.
Veamos ahora cómo se factoriza un trinomio, pero ahora este trinomio es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Queremos hacer la factorización de ese trinomio. Nótese, este trinomio se diferencia del anterior porque aquí nuestro a puede asumir cualquier valor distinto de 1. Si a asume el valor de 1, será un trinomio de la forma anterior. Pero aquí la idea es que el a sea distinto de 1. Voy a fabricar un ejemplo para que luego reconstruyamos la factorización. Entonces, 2x más 1 por x menos 3. Chicos, hay un micrófono abierto de alguien y se escucha la conversación que están teniendo. Porfa, ciérrenlo. Muchas gracias. Entonces, como les decía, me voy a poner un ejemplo y luego les explico cómo se ponen los ejemplos para tener cómo practicar. Entonces, coloqué este par de factores, 2x más 1 y el otro factor, x menos 3. Voy a desarrollar ese producto. Entonces, lo de costumbre, 2x por x nos dará 2x al cuadrado. Y 2x lo multiplicamos ahora por menos 3, entonces nos dará menos 6x. Ahora, 1 por x, entonces nos dará más x. Y finalmente, 1 por menos 3, que nos da menos 3. Simplificando, nos dará 2x al cuadrado. Y menos 6x más x nos da menos 5x. Y ahora, finalmente, menos 3. Entonces, observe. Hemos encontrado el resultado de multiplicar ese par de factores. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Queremos factorizar, ¿cierto? Queremos factorizar este trinomio. 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Observen, lo coloqué justo debajo de donde había mencionado cuál es la forma del trinomio para que ustedes lo puedan comparar directamente. Entonces, obsérvese que A vale 2, que B vale menos 5 y que C vale menos 3. Esas son las equivalencias. Luego estamos ante un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Bien, entonces, ¿cómo vamos a factorizar esto? Hay varias formas de factorizar, pero lo que queremos hacer es una forma eficiente. Es decir, una forma donde el algoritmo nos permita lograr factorizarlo sin tener ningún problema, siguiendo solamente la regla correspondiente o asociada a ese tipo de trinomio para factorizarlo. Entonces, pues miremos una opción. Están listos allá en casa, ¿verdad? Que parece que se nos fue la señal. No, aquí ya está. Entonces, observe, esto es el proceso estándar para factorizarlo. Es muy fácil, pero es de cuidado. Entonces, hacemos lo siguiente. Trazamos nuestro vínculo. Nótese, A, en este caso, vale 2. Entonces, ese valor de A, que es 2, puede haber sido cualquier otro valor, pero para este ejemplo es 2. Ese número me va a servir para multiplicar toda la expresión dada originalmente. Es decir, esto. Y dividimos entre el número por el cual multiplicamos, es decir, por 2. Si A hubiese sido, por ejemplo, 7, entonces multiplicamos por 7 y dividimos por 7. Ese es el primer paso. Segundo paso, vamos a efectuar la multiplicación indicada. Entonces 2 por 2x nos da 4x al cuadrado. ¿Listo? Este 2 lo multiplicamos por el primer término. Ahora, este 2 no lo multiplicamos por todo el segundo término, sino por la x. Y dejamos indicado el valor que acompaña a la x, que para el caso es menos 5. Entonces decimos menos 5 veces 2x. Ese es obligatorio dejarlo indicado. Y finalmente, 2 por menos 3, que es menos 6. ¿Listo? Y todo dividido entre 2. Es súper importante que se tenga en cuenta eso que acabo de decir. Primer paso, lo voy a escribir así. Primer paso,
es, fíjese en cuál es el valor de A y multiplique la expresión dada por ese valor y divídala por ese mismo valor para que la expresión no cambie su forma, ni cambie su cantidad, ni cambie su valor. Segundo paso, haga la multiplicación indicada como lo estoy diciendo acá. El A lo multiplica por el primer término normalito. 2 por 2x al cuadrado da 4x al cuadrado. Y el 2 lo multiplica ahora por la x y deja en este caso indicado el menos 5. Y finalmente el 2 lo multiplica por menos 3. ¿Listo? Tercer paso. El tercer paso es muy conocido de acuerdo con lo que hicimos hace un momento. Mire. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, es decir, de 4x al cuadrado. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Entonces lo dejamos indicado, abrimos un espacio y abrimos otro factor. ¿Listo? Esto ya es conocido. El primer signo que aparece es un menos, entonces lo colocamos ahí y el producto de este signo menos por este signo menos es más. Ese es el signo que va acá. ¿Y ahora qué hacemos? Dos números que multiplicados nos den 6 y sumados nos den menos 5. Entonces los números que multiplicados den 6 y sumados den menos 5, pues son 6 y 1. Menos 6 por 1 da menos 6 y menos 6 más 1 da menos 5. No olvide que todo está dividido entre 2, entonces colocamos nuestro 2. ¿Listo? Cuarto paso. Lo señalo acá. Es muy simple. El cuarto paso es revisar cuál de estos factores, este o este que estoy señalando acá, tienen factor común. Fijo va a haber un factor común. Entonces observe que en el primer factor, 2x menos 6, el factor común es 2. ¿Por qué? Porque 2 divide a 2 y 2 divide a 6. Entonces, ¿por qué multiplico a 2 para que me dé 2x? Por x. Menos. ¿Por qué multiplico a 2 para que me dé 6? Por 3. Y el segundo factor, que es 2x más 1, no tiene factor común, entonces lo escribimos tal como allá aparece. Y todo dividido entre 2. Si todo nos funciona, en este momento, este factor se cancela con este factor y nos quedamos con la respuesta, que es x menos 3 por 2x más 1. Esa es la factorización correspondiente a nuestro trinomio, la forma de x cuadrado más bx más c. Nótese que esto que está acá, en última, fue desde donde nosotros arrancamos para poner nuestro ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es más o menos fácil. Es cuestión de seguir estos 4 pasos que he señalado aquí a la izquierda. Primer paso, segundo paso, tercer paso y último o cuarto paso. Entonces ya tienen la opción de, dado un trinomio de esos, factorizarlo siguiendo estos 4 pasos muy simples. Claro, se hacen simples después de que uno los practique una buena cantidad de veces. En su material guía aparece una buena cantidad de ejercicios relacionados y dentro de la bibliografía sugerida también aparecen ejercicios con las páginas escogidas y los ejercicios escogidos asociados con estos temas de factorización. Yo les pido encarecidamente que entren a su material y hagan los ejercicios. Y vía el foro me pregunten lo que requieran para que yo les pueda resolver las inquietudes. Yo permanentemente, de manera diaria, estoy entrando al aula para revisar cómo está el avance de cada quien y pues miro cómo cada quien va, una vez cada quien me escriba y le pueda orientar en lo que corresponde. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Que la idea es que por lo menos se tenga relativamente clara la manera como trabajamos la factorización. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta. Osquitar, en el chat salen preguntas. Sí, y se ha entendido muy claro. Bueno, todos los señores, Stephanie y Paola dice todo claro. Muy bien. Señor, María Eugenia dice claro. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias por regalarnos esas respuestas en el chat, que Oscar amablemente las está leyendo mientras yo estoy aquí en la otra pantalla. La idea, como siempre les decimos acá, es trabajemos para que todo nos salga muy bien y ustedes estén contentos aprendiendo y entendiendo los temas.
Entonces, vamos a continuar. Una forma de factorización que también es importante tener en cuenta, tiene también su nombre propio. Se llama suma de cubos. Cuando hablamos de una suma de cubos, su forma general es la siguiente, miren. Tenemos dos términos que tienen raíces cúbicas exactas o en su defecto, que es lo mismo, están elevados al cubo. Y entre ellos hay una suma. ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? Se calcula la raíz cúbica del primer término, es decir, la raíz cúbica de x al cubo, que es x, se suma con la raíz cúbica del segundo término, que es y al cubo, su raíz cúbica será entonces y tenemos un factor. ¿Cómo conseguimos el otro factor? Muy fácil. El primer término, que es x, lo elevamos al cuadrado, más el segundo término, que es y, lo elevamos al cuadrado, y menos, porque es una suma de cubos, ¿listo? El primer término por el segundo, es decir, hacemos x por y, ¿listo? ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende la idea? Entonces, observe qué pasa acá. X más y es un factor por x cuadrado más y cuadrado más xy. ¿Listo? Y la diferencia de cubos, también es muy simple de hacerla. Será x al cubo menos y al cubo. Y diremos raíz cúbica al primero menos raíz cúbica al segundo por primero al cuadrado más segundo al cuadrado más primero por segundo. Y ya queda. Observa, aquí tuve como un lapsus. Por favor, corrijan este pedacito que es un menos. Y ya nos queda. ¿Listo? Es decir, a manera de ejemplo, podemos citar cosas del estilo 27 menos m a la 12, por citar un ejemplo. Entonces aquí tenemos una diferencia de cubos. La raíz cúbica de 27 es 3, menos la raíz cúbica de m a la 12, que es m a la 4. Hagamos un alto en el camino. Raíz cúbica de m a la 12. Siempre recordemos esos detalles. Raíz cúbica de m a la 12 es m a la 12 dividido 3, es decir, m a la 4. Por eso escribí aquí m a la 4. Ahora, multiplicado por el primer término, que es 3 al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado 9, más el segundo término elevado al cuadrado, lo voy a explicitar acá, m a la 4 elevado al cuadrado, ¿cierto? Más el segundo término, que es m a la, más el producto de los dos términos, que son 3 y m a la 4. Total, que podemos decir que la expresión la podemos reescribir como 3m a la 4, el primer factor, por 9, más m a la 4 al cuadrado es m a la 8, más 3m a la 4, y ya quedó. Como se dan cuenta, no es tan dificultoso hacerlo, es relativamente fácil. Lo que se quiere aquí es que cada quien revise ya sobre sus textos o con sus apuntes, de manera personal, avance en estas secuencias, hacer muchos ejercicios para efectivamente tener el tema claro. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues vamos a seguir avanzando diciendo cosas bien interesantes. ¿Qué cosas son interesantes? Miren, como la idea es que podamos avanzar y ustedes puedan también avanzar en la lectura de su material, entonces ya podemos hacer un tema que a todos nos encanta y que se llama ecuaciones. Cuando hablamos de ecuaciones, hablamos de una igualdad entre valores que conocemos y valores que no conocemos. ¿Listo? A eso se refiere la idea de ecuación. Y podemos ver ejemplos de ecuaciones. 2x más 1 igual a 7. Esta es un ejemplo de ecuación. Observe,
tiene un miembro, que es el de la izquierda, y el otro miembro, que es el de la derecha, que en este caso es 7. Y entre ellos una igualdad. Es decir, tenemos 2x más 1 igual a 7. Nótese que aquí, con la letra X, hemos simbolizado un valor que no conocemos. Ese valor es al que nosotros denominamos incógnita. ¿Listo? Esta es la incógnita. Y esa es la idea de plantear una ecuación. Pues encontrar un planteamiento donde aparezcan las incógnitas que nos representan alguna situación del modelo y poder, mediante unos procesos, despejar la incógnita para encontrar la solución de dicha ecuación. Por el momento, ¿cómo vamos a hacer? Como nosotros hablamos de una relación de igualdad, ¿listo? Como hablamos de eso, una relación de igualdad, entonces la relación de igualdad cumple unas ciertas propiedades. Entonces vamos a mirar esas propiedades y luego nos devolvemos a revisar el tema de la ecuación. Cuando yo digo que A es igual a B, lo voy a escribir de esta manera. Es decir, A igual a B. Entonces si decimos que A es igual a B, nosotros podemos sumarle a ambos lados de la igualdad un valor cualquiera, por ejemplo K, y ver que efectivamente la igualdad se mantiene. Esta primera propiedad es súper importante. Lo que nos está diciendo es que si yo tengo una igualdad, la puedo seguir conservando si a ambos lados de la igualdad le sumo la misma cantidad. Hay una pregunta. Me tomo la palabra un segundito. En 50 segundos para la grabación